La historia de la humanidad cambió hace más de 2000 años. Gracias a lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, también nos dice que en ningún otro hay salvación para el hombre, solamente en el nombre de Jesús. Jesús es el nombre que se le dio desde el principio. En el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21, nos menciona que cuando el ángel vino a anunciar el nacimiento de Jesús, le dice a José: le llamarás Jesús, porque Él salvará al mundo de pecado. Él salvará a su pueblo, Él será el Salvador. Cuando nosotros aceptamos esta verdad en nuestro corazón, cuando recibimos esta verdad en nuestra vida, venimos a convertirnos en nuevas personas, nuevas criaturas. El Espíritu Santo entra dentro de nosotros y nos toma como posesión. Venimos a pertenecerle a Dios. Ahora somos hijos de Dios. Pero esto ha sido porque hemos creído en la palabra y hemos creído en el nombre de Jesús, hemos creído en su persona y también hemos creído en el poder que Él deposita en nosotros. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 56 nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Dios en su eterno amor se hizo hombre, vino a esta tierra en la persona de Jesús, caminó entre los hombres, anduvo entre los hombres, anduvo entre el pueblo, la humanidad. Y cuando Jesús pronunció estas palabras tan fuertes, ¿verdad? Que dice aquí Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Muchos de los que escucharon se asustaron, se escandalizaron y se fueron. Pero hubo muchos otros, dentro de ellos sus apóstoles, sus discípulos, y al día de hoy nosotros, que hemos creído esa palabra en el Espíritu. Por eso es que nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo cuando nos acercamos a Dios. Cuando nos acercamos a su palabra, cuando adoramos, cuando alabamos, cuando oramos, cuando servimos, en todo tiempo necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos enseña el camino, el que nos instruye, el que nos da guianza, el Espíritu Santo. Jesús es el pan que descendió del cielo. Amén, ¿están de acuerdo con eso? Jesús es el pan que descendió del cielo. Y Él dice, el que coma de Él vivirá para siempre. El amor incondicional de Jesús, el amor incondicional del Padre, nos abre la brecha, nos abre el camino para nosotros poder tener esa relación, esa comunión con el Padre. ¿Sí? Cuando nosotros interactuamos con el Padre, Jesús está presente. El Espíritu Santo está presente. Entonces tenemos que estar ligados, permanecer en la presencia y saber que los tres están ahí. ¿Sí? Cuando Jesucristo fue a la cruz, en ese altar de sacrificio, llevando su cuerpo para ser entregado por nuestros pecados, para darnos perdón, para darnos salvación, en ese lugar del sacrificio, Él pensaba en usted, Él pensaba en mí. Él pensaba en el día de hoy. Él pensaba aún en nuestras generaciones. Él tenía el deseo de hacer esto por una razón, por amor. Esa fue la razón de su sacrificio. Cuando nosotros venimos a Cristo, Jesús también nos pide un sacrificio a nosotros. Sacrificar nuestro cuerpo en el altar. Llevar al altar del sacrificio todo aquel pecado que traemos de naturaleza. En Efesios 4:22 al 24 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
Cuando tenemos a Jesús, cuando el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, comienza su obra regeneradora, ¿sí? Pero nadie puede cambiar por sí mismo. Algo que está lleno no puede ser vaciado. No, perdón, algo que está lleno no puede ser, algo que está lleno, lo voy a repetir, algo que está lleno no puede ser lleno hasta que no se vacía. Sí, un cuerpo que está sucio no puede lucir un vestido nuevo. Necesita ser limpiado y necesita la sangre de Jesús, porque solo la sangre de Jesús es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Fue la que se derramó en esa cruz para lavarnos de nuestros pecados, para limpiarnos, para transformarnos, para regenerarnos, para darnos esa nueva vida que Él prometió en ese sacrificio. La Biblia también nos enseña, nos dice que cuando nosotros admitimos nuestras debilidades, obtenemos fortaleza. ¿Y cómo es esto? Bueno, el apóstol Santiago nos lo dice de esta manera: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracia es lo suficiente que nosotros necesitamos de Dios. Gracia es el poder que nos da para nosotros poder mantenernos en santidad. Gracia es el poder que nos da para nosotros buscar a Dios en medio de toda situación que vivimos. Gracia es el poder que nos da para orar, para buscar a Dios, no importando nuestra situación, no importando la batalla, no importando el conflicto. Gracia es lo que nos da Dios cuando nosotros queremos compartir lo que Él ha depositado dentro nuestro. ¿Se recuerdan de aquella mujer samaritana que se encuentra con Jesús en el pozo? Y después de un diálogo con ella, cuando el Señor Jesús le dice a ella, la confronta con su verdad, y ella responde, ¿verdad? Está respondiendo a las preguntas de Jesús. Le dice, bueno, ¿cuántos maridos tienes? Y ella dice, bueno, pues he tenido 5. Dice, bueno, y el Señor le dice, has tenido 5, aún el que tienes tampoco es tu marido. Y comienza una plática con ella de confrontación. Pero en ese momento ella está recibiendo gracia, porque está frente a la gracia. Está frente a aquel que le podía salvar y perdonar. Y lo recibe esa gracia, porque enseguida ella corre al pueblo y ¿sabe qué es lo que hace? Comparte la gracia. Va al pueblo y le dice a los hombres, hay alguien allá, parece que es un profeta, creo que es el Mesías al que están esperando, y bueno, él me ha dicho lo que yo he hecho. Pero ahora ella se sentía libre, ya no sintió vergüenza, no sintió temor de que la criticaran, porque la gente seguramente sabría que ella era la persona que estaba teniendo muchos maridos. Pero con la gracia recibió fuerza, recibió autoridad, recibió seguridad, recibió presencia de Dios para poder enfrentar aquello, su vergüenza, su pecado, su tristeza, y fue libre. Y fue libre a través de la gracia, a través de Cristo. Hace unos días nosotros salimos a compartir el evangelio a un pueblito aquí que se llama Chilton, y estando es en una tiendita mexicana, y estando nosotros compartiendo con unas jovencitas, las tres, como si se pusieran de acuerdo, nos preguntan, ¿y ustedes de dónde son? ¿De dónde vienen? ¿Qué denominación son? Y aunque les respondimos muy sencillamente la respuesta, de pronto salta mi esposo y dice, ¿sabe qué? Es Jesús. Es Jesús. Es Jesús sobre toda religión, es Jesús sobre toda autoridad, es Jesús sobre todo poder, es Jesús sobre todo sistema, es Jesús sobre todo gobierno, es Jesús, y traemos a Jesús, y solo Jesús es suficiente para perdonarle sus pecados, para limpiarlo de toda maldad, y solo Jesús le da la gracia para conectarlo con Dios. Y eso llamó mucho mi atención. Dije, wow, ahí mismo Dios a mí me estaba dando gracia.
conectados con Dios a través de Jesús. Es Jesús el que le conecta al Padre, porque en el libro de Juan también, capítulo 14, nos dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ni nada, ni sistema, ni gobierno, ni política, ni poder, ni autoridad, nadie nos puede llevar al Padre. Solo por Jesús. Es Jesús más que suficiente. En el libro de los Hechos, capítulo 3, encontramos una historia muy linda también, donde dice que Pedro y Juan iban a orar al templo La Hermosa y de pronto se encuentran con un hombre que está cojo. Y este hombre está pidiendo limosna. Pedro y Juan lo miran, se acercan a él y en cuanto se acercan dice que lo miran a los ojos. Y le dicen, ¿sabes qué? Mira, no tenemos oro ni tenemos plata, pero tenemos a Jesús. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Ellos tenían a Jesús. Si nosotros tenemos a Jesús, es lo que vamos a dar. Es lo primero, el mejor y el mayor regalo que podemos ofrecer a cualquier persona. Esté en enfermedad, esté necesitada, lo primero es, te doy a Jesús. Y después hablamos de lo demás. Te doy a Jesús, te ofrezco a Jesús. Él es suficiente para tu necesidad. Él va a llenar todas tus necesidades. En tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu necesitamos a Jesús. Solo Jesús, porque solo su poder es suficiente. Solo su poder es suficiente. Notamos ahí que Pedro no le dijo, levántate en el nombre de Pedro. No. Él dijo, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret, porque solo su poder es suficiente. Amén. En 2 de Corintios 4:5 nos dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahora nosotros, usted y yo, somos nuevas criaturas. El apóstol Pablo nos llama nuevas criaturas, nos llama vasos de barro, nos llama cartas abiertas, pero a mí me ha gustado mucho cómo nos ha venido hablando el Señor en estos últimos domingos a través del libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El Señor nos llama ramas. Imagínense, me encanta cómo el Señor de una forma muy figurativa, muy simple, muy sencilla, nos habla. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, o sea, ustedes están aquí, al lado de mí. El que permanece en mí y yo en él, producirá mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús es la fuente de todo poder. Y nuestra conexión con Jesús, como lo figura aquí, entre una rama y un árbol, tiene que ser algo serio. Tiene que ser una responsabilidad. Tiene que ser un compromiso que tomamos para poder estar ligados, pegados, aunados a la vid. Muchas veces tomamos con mucho compromiso y con mucha responsabilidad los trabajos, y qué bueno, llegar temprano, hacer el chequeo de tarjeta, hacer el mejor trabajo. Y si piden algo extra, se puede dar el tiempo, se hace lo mejor. Con Jesús va mucho más allá que eso. Con Jesús es un compromiso de corazón. Porque el jefe, la compañía le puede decir, hasta aquí llegamos, cerramos, o hay alguien mejor. Y con Jesús vas a mantener la fidelidad de su amor. Y Él va a ser suficiente para llenar cada área de nuestra vida. Jesús es suficiente. Cuando nosotros vivimos nuestra vida conforme a Dios le agrada, vamos a tener recompensa. Jesús siempre recompensa. ¿Y sabe qué es la mejor recompensa? Su presencia. Su Espíritu Santo fluyendo. No se puede comparar.
Cuando vive la suficiencia de Cristo dentro de su ser, no pedimos nada más. Solo es suficiente, solo Él es suficiente. Amén. Hermana, pero se puede lograr tener una comunión íntima, poderosa con Jesús. Sí se puede, no estamos solos. Jesús nos dejó su palabra, su presencia, su Espíritu Santo, su poder, tiempos de intimidad con Él. Tenemos todo para mantener esa unidad, esa comunión con el Señor. Amén. Jesús es suficiente y se presenta en cada área de nuestra vida. En cada área de nuestra vida. Cuando batallamos con el pecado, Jesús es suficiente. Cuando no podemos dejar los malos hábitos, lo que nos decía Efesios, cuando no podemos dejar la manera antigua de vivir, el pecado, cuando le decimos a Dios por nombre el pecado, el adulterio, la fornicación, la pornografía, el robo, el chisme, la envidia, el celo, la contienda, cuando nosotros depositamos todo eso a los pies de Cristo, cuando le decimos no puedo, no quiero, ya no quiero vivir en esa manera vana, sucia de vivir, quiero una nueva vida, Jesús está dispuesto a entrar a la mente, al corazón, al cuerpo, a las emociones, al carácter, a los sentimientos, a todo aquello que necesita ser lleno, pero de Jesús. Pero repetimos, necesitamos vaciarnos para ser llenos y esa llenura sea suficiente para que entonces Él controle todo nuestro ser. Cuando nosotros ahora le decimos, Señor, venga tu reino, ¿sabe qué es lo que estamos diciendo realmente? Venga tu reino, ven y gobierna. Ya no voy a gobernar yo, ya no voy a tener yo el control, ya no voy a hacer las cosas a mi manera. Quiero que tú vengas, que tú gobiernes, que tú controles, que tú me dirijas, que tú muevas cada área de mi ser. Venga tu reino a mi vida, Señor. Venga tu reino a mi casa. Venga tu reino a mi sexualidad. Venga tu reino a mis emociones. Venga tu reino a mi trabajo, a mi familia, a mis hijos. Venga tu reino. Y ¿sabe qué? No nos cansemos de pedir el reino de Dios. Que sea Él el que gobierne. Él será suficiente para gobernar cada área de nuestro ser. Jesucristo es suficiente. Amén. Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué vendrán a ser añadidas? Porque Jesús es Padre. Jesús es Padre, Jesús es pastor, Jesús es amigo, Jesús es hermano, Jesús es pastor, como dice la palabra, pastor de ovejas, y nos guiará por pastos delicados. Jesús es suficiente, a Él es al que necesitamos. Amén. En el libro de Juan capítulo 6:55 nos dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El cuerpo y la sangre de Cristo significan el alimento suficiente y sustancioso para el alma. Jesús, Dios el Padre, nos hizo en alma, cuerpo y espíritu. Y aunque nosotros necesitamos el alimento físico, el alimento elemental, terrenal para vivir, nuestra mayor necesidad es la presencia de Jesús. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Jesús entregó todo, Jesús se entregó completo, Jesús se entregó suficiente en amor y perdón. En un momento, Felipe, uno de sus apóstoles, después de haber visto muchos milagros de Jesús, se para frente a él y le dice: Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, dice, miren, lo voy a leer, dice: Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en Él, el Padre en mí y el Padre en mí? Felipe quizás pedía una señal más. Mas Jesús se para frente a él y le dice: Felipe, el Padre en mí y yo en el Padre, yo soy suficiente. Yo soy suficiente para ti. Jesús es suficiente para su vida. Jesús es suficiente para nosotros. Jesús aún está vivo. ¿Y sabe? Jesús está vivo y está dando vida a todos aquellos que viven muertos en esta vida por delitos y pecados. Jesús está dispuesto a perdonar siempre. Jesús está dispuesto a salvar, a sanar. Él será suficiente hoy, mañana y siempre. Hoy, mañana y siempre. Jesús es suficiente. Ahora yo le invito a reflexionar a usted. Si usted está viviendo la suficiencia de Cristo en su vida, usted tiene a Cristo en su corazón y está viviendo la vida de Cristo en usted, conforme a su palabra, sus mandamientos, sus ordenanzas, está pegado a la vid, no se ha desconectado. Dele gloria a Dios, glorifique al Señor, glorifique al Padre, glorifique al Hijo, glorifique al Espíritu Santo. Pero si por un momento usted tiene dudas y se ha desconectado de la vid, se ha desconectado de Jesús, y quizás no está viviendo la vida cristiana, despojándose de la naturaleza de pecado en una nueva vida en Cristo Jesús. Quizás se ha confiado más de riquezas, de trabajo, de poder, de sabiduría propia y se ha desconectado de Cristo. Hoy puede ser un día en que se puede conectar al Señor. Y también, si hay alguien que por primera vez necesita a Cristo Jesús en su corazón para que sea su suficiente Salvador, sanador, restaurador, perdonador y le dé la vida eterna, hoy usted puede entregar su vida a Cristo. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Hoy es un día especial. Estamos celebrando la cena del Señor. No sé si será el último mensaje que yo te pueda compartir este día. No sé si sea el último mensaje que tú escuches en este día. Quizás Cristo venga en cualquier momento o nos mande llamar a casa. Pero hoy es una oportunidad de que sea cual sea la situación, tu relación con Dios, tu comunión con Dios, nuestra permanencia con Dios, hoy podemos dar ese paso de fe y entregarle nuestra vida a Cristo y poder decirle: quiero que seas mi único y suficiente Salvador. Levanta tus manos ahí donde estás. Señor Jesús, en este momento yo reconozco que he pecado. Yo me humillo delante de ti, reconociendo mi condición. Reconozco que te necesito y quiero tu vida en mí. No quiero vivir una religión, no quiero vivir algo falso o equivocado, impuesto por hombres. Quiero una relación verdadera y única contigo. Te pido que perdones mis pecados, que me limpies de toda maldad, que tu sangre purificadora me lave, porque todos necesitamos la sangre purificadora de Cristo.
Todos necesitamos tu sangre que nos lave, que nos limpie. Yo te entrego mi vida en esta hora. Te entrego mi corazón. Lávame, límpiame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias por esa obra maravillosa que hiciste en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.